hayan hartos conectados. Ya. Entonces, acá. Así que si me llego a pegar o algo así o no se escucha, debe ser por mi internet, porque como estoy con este modem, que no es lo mismo que la red de mi casa. Ya, así que ahí me disculpen. ¿Se ve bien el power? Chiquillos. Sí, profe. Sí, ya, bacán. Entonces, bueno, nosotros hoy día estamos en nuestra clase número 45 eh, y vamos a trabajar hoy día lo que es flujo económico. Ya recuerden que ese fue el tema que abordamos ayer a través de la guía. Eh, entonces espérenme, vamos a abordar, ay, pucha, ese tema, espérenme, se me salió. Ay, 2 segundos, chiquillo, que acá tengo. Ya, entonces ayer yo les decía, habíamos hecho una actividad que era armar un flujo económico eh, simple, que era en función a dos agentes económicos como súper importantes, que eran la familia y las empresas, que de hecho, en función de esos dos grandes agentes fue, eh, nos basamos como mayormente durante el primer semestre, ya en muchas de las actividades, ahí sí. Ya, entonces, como que eso fue lo más simplificado que pudimos ver el semestre pasado y ahora, como el semestre pasado fue en función de la microeconomía, de alguna manera trabajamos con las familias, las familias entendiendo que también son los individuos y también incorporamos al gobierno, pero en su rol como de fiscalizador en relación en particular a los delitos económicos, cuando tuvimos, o a las fallas en el sistema, como también le quieran llamar. Cuando nosotros vimos, por ejemplo, oligopolio, monopolio, competencia monopolística, monopsonio, y el caso específico de colusión, nosotros ahí trabajamos como el rol que tenía el Estado frente a la economía. Este segundo semestre nosotros nos vamos a enfocar de lleno en lo que es la macroeconomía, ¿ya? Y por lo tanto vamos a integrar a un cuarto agente en este flujo económico y por lo tanto se va a complejizar aún más como las dinámicas y es el sector externo, ¿ya? Y vamos a ver en el fondo, vamos a hablar también de términos de crecimiento, cuáles son los países que crecen más o menos, por qué. Vamos a hablar también sobre mercado financiero, que era algo que yo les adelantaba ayer, y que eso también tiene que ver con flujos de dinero en términos como internacionales, ¿ya? Y por eso hablamos también de como elementos macroeconómicos. Eh, y bueno, obviamente también vamos a abordar como nuevas perspectivas que hay sobre economía, en particular, por ejemplo, eh, desarrollo como sustentable y cosas así, ¿ya? Así que eso eso en términos súper generales como de este semestre. Sobre las evaluaciones que voy a aplicar en este segundo semestre, es la misma cantidad de notas o sea, son 7 notas para este segundo semestre porque nosotros tenemos 6 horas de clases. Las actividades propiamente todavía no las he definido, ¿ya? Como que me falta darle un poquito de vuelta a cuál va a ser la actividad, pero de todas maneras el lunes ya les voy a decir bien como cuáles van a ser, porque probablemente, como este segundo semestre, es cortito, son 4 meses, vamos a estar así full haciendo actividades, ¿ya? Lo más probable es que antes del 18 ya tengamos por lo menos 3 notas puestas. Sabemos que ya desde el inicio van las notas al libro o al EduPlan, por lo tanto, no vamos a tener esta incertidumbre si las actividades que estamos desarrollando o no van a ser evaluadas, ¿ya? O sea, todo es evaluado, pero si van a ser calificadas o no. Ahora ya lo sabemos desde ya. Con respecto a quienes me deben todavía evaluaciones, eh, yo hoy día, que es el día en que tengo espacio dentro de mi jornada, voy a estar subiendo las notas para quienes concluyeron y para quienes me deben, les voy a estar mandando correos con sus avances. Lo mismo que hice como la vez anterior cuando les ponía como cuáles eran las actividades que habían realizado, sus niveles de desempeño y puntaje. ¿Ya? Así que para que ahí estén súper atentos. Y las dudas, por lo tanto, frente a eso, las resolvemos todas el lunes. ¿Ya? Eso. ¿Tienen alguna duda sobre ese tema antes de pasar al contenido, chiquillo?
Entonces, vamos a pasar a lo que es la clase propiamente. Bueno, nosotros vimos ayer en la guía, hablamos sobre flujo circular, y cuando nos preguntamos sobre qué es un flujo circular, es en realidad un diagrama, ¿ya? Algo que permite sintetizar las relaciones que se van a dar entre los distintos agentes económicos. Yo les decía, repitiendo un poquito lo que dije anteriormente, que nosotros trabajamos con dos agentes principalmente, que de hecho yo insistí mucho en ese esquema, que eran la familia y las empresas, y que de alguna manera como un poco aislada sumamos al Estado, y que ahora vamos a ver bien en qué consiste su rol, y el lunes vamos a abordar lo que es cómo se vincula el agente o el sector externo, ¿ya? Para darnos como un panorama generalizado, y la próxima semana solo vamos a trabajar en función de eso, de cómo se integra el sector externo a nuestro flujo, ¿ya? Entonces, bueno, la actividad de ayer también estaba basada en un texto, en un extracto de Mankiw, que él dice que el flujo circular logra organizar la economía y la manera en que los actores interactúan, ¿ya? Aquí lo clave es entender que el flujo es el diagrama que sintetiza, que nos logra mostrar de manera súper sencilla las relaciones que se vayan dando. Entonces, la estructura de esta clase es ir como de a poco, tal cual se expuso en la guía de ayer. Voy a usar ese mismo como contenido para ir explicándoles a partir de diagramas cómo se va dando las relaciones, cómo se van componiendo estas relaciones y cómo se va armando, en este caso, un diagrama de 3 actores, ¿ya? Bueno, lo primero es hablar sobre la relación que existe entre las familias y las empresas. Recuerden que cuando hablamos de familias como nosotros con nuestros padres, por ejemplo, nosotros con nuestras parejas, etcétera, nosotros con nuestros abuelos, con quien vivamos bajo un mismo techo y compartamos como ingresos comunes, o bien nosotros como individualmente, como sujetos individuales, ¿ya? Em, todo eso lo vamos a entender como familia. Y familia, recuerden, no es la familia nuclear burguesa que tenemos en la mente, el papá, la mamá, los hijos. Ya familia se entiende como un grupo de personas que comparten ciertos ingresos, ¿ya? Para poder satisfacer ciertas necesidades, ¿ya? Para que lo tengan claro. Entonces, la primera, como les decía, es la relación entre las familias y las empresas, que es la que hemos estado repitiendo mucho el semestre pasado. Tenemos claro que, por ejemplo, las empresas necesitan comprar el trabajo de las familias. ¿Por qué? Porque son los elementos, las familias proveen de fuerza laboral para hacer funcionar a estas empresas. Por lo tanto, las empresas, para poder contratar, para poder tener gente que participe de sus actividades productivas, necesita pagarle sueldos y a veces utilidades a las familias. ¿A qué me refiero con utilidades? Que, por ejemplo, muchas de esas familias también pueden comprometer acciones, pueden ser partícipes de las empresas, y por lo tanto, como las pymes, por ejemplo, ¿ya? Donde en una pyme todos somos como pusimos un capital para llevar adelante la empresa y trabajamos en ella. Por lo tanto, la empresa nos paga nuestro sueldo, pero además también nos paga como utilidades por las ganancias que van teniendo, porque también somos dueños de ella, ¿ya? Eh, entonces, eso. Y las familias, además, lo que hacen es comprar los bienes y servicios que las empresas les ofrecen, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que las familias necesitan recursos para poder satisfacer sus múltiples necesidades. Ahora, cuando hay una familia, por ejemplo, en la más clásica, el papá tiene o los miembros de la familia tienen como buena preparación educacional, han llegado a la universidad, se han especializado, etcétera, tienen más de una carrera, eh, o tienen, por ejemplo, carreras o han desarrollado, por ejemplo, oficios que, eh, que ya están que no, o saberes que no son como socialmente compartidos, por ejemplo, no sé, el desarrollo de la carpintería, que no es algo que todo el mundo haga, ni que tampoco tú vayas a estudiar a la universidad. Esos son elementos que de alguna manera te van a permitir acceder a un trabajo
mejor remunerado y por lo tanto obtener mayor sueldo de ese trabajo que tú realices, ¿ya? Y bueno, y también de acuerdo como a las mismas exigencias que pueda como presentar la empresa. Y bueno, por su parte, obviamente las empresas lo que tratan de hacer es de usar la mayor, o sea, la menor cantidad de recursos para producir los bienes y servicios para que de esa manera pueda ser más barato producirlos y ganar en torno como a la competencia. Entonces se ahorra, por ejemplo, en el tipo de material que se ocupa, en el tipo de sueldo que se pueda como eh, pagar. Por eso durante años se contrató a los niños como fuerza laboral porque los niños eran más baratos que los hombres adultos o a las mujeres, hoy en día a los extranjeros y no a cualquier extranjero. Entonces, ahí las empresas van jugando en el fondo con las dinámicas del mercado para ir ahorrando costos de su producción. Eh, eso, ¿alguna duda con respecto a esta primera relación, chiquillos, chiquillas? No, además de Sebastián y de la Francisca, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a esta primera relación, que es la más básica? Y es súper importante que se entienda. Ya, sigamos entonces. Bueno, la segunda relación que vamos a proponer es la relación entre las familias y el gobierno, ¿ya? Bueno, el gobierno entendámoslo como el aparato, como el Estado, ¿ya? Como con estos tres poderes del Estado, que está el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Todo eso, todos esos tres poderes componen el Estado. Nosotros esto ya lo hemos visto en historia común, donde el poder ejecutivo está liderado por el presidente de la República, mientras que el poder legislativo por el Congreso, Cámara de Diputados, senadores, y el poder judicial por la Corte Suprema, ¿ya? Y los tribunales, etcétera. Entonces, cualquier persona que trabaje en alguna de esas instituciones y para todo el aparato, y eso también es importante, como todo el aparato que integra y que apoya las funciones de cada uno de los poderes, es lo que nosotros llamamos burocracia. ¿Ya? Por ejemplo, alguien que de alguna manera está trabajando en el gobierno, en la moneda, redactando informes, otra persona que está, no sé, viendo las cuentas, alguien que se preocupa del personal, todos ellos componen la burocracia. Lo mismo quienes trabajan en las municipalidades, todos quienes trabajan en el Congreso, los asesores, los choferes, los guardias, gente personal de aseo, todas esas personas que trabajan para el Estado van a constituir la burocracia del Estado, ¿ya? Entonces, para que entendamos bien a qué nos referimos con ello. Entonces, el gobierno lo que hace con las familias es comprar su trabajo. Entonces, de alguna manera, el gobierno actúa como las empresas en su relación con las familias, porque compra estos, compra su trabajo y por lo tanto le paga un sueldo por el trabajo que realizan. Mientras que las familias, ¿de qué manera le devuelven como la mano al gobierno? Porque recuerden que las familias con las empresas se relacionan en tanto las familias le compran bienes y servicios a las empresas. Para que el gobierno recaude dinero, lo que hace es recaudar a través del impuesto. ¿Ya? Las familias pagan un impuesto, pueden pagar un impuesto a la renta. Nosotros aquí en Chile tenemos un impuesto que es igual para todos, que es el IVA. Es el impuesto al valor agregado. Por cada producto que nosotros compremos, desde un chicle hasta un auto, o desde un aro hasta no sé, una mochila, todo, o un celular, un computador, todos los productos tienen está incorporado el IVA. Ya puede ser un helado, sushi, computadores, lo que sea, una casa, todo tiene un valor agregado que es el 19%, si no me equivoco, el valor del IVA. A ver, valor IVA, espérenme, no me acuerdo cuánto es, el 19%. Por lo tanto, al valor de cualquier producto, si por ejemplo imagínense, si el centella cuesta 200, el centella, el precio 200 es con el impuesto ya incorporado, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo pago esos 200 pesos, estoy pagando 100 pesos probablemente, no, o un poco más, del helado y los otros 100 son de impuestos.
¿ya? Y eso se aplica para todos igual en Chile, independiente que yo sea muy pobre o esté en situación de indigencia o yo sea un súper rico, ¿ya? Para todos aquí en Chile se aplica el mismo impuesto, que puede ser para algunos muy justo y para otros no tanto, ¿ya? Pero es así como el Estado chileno en la actualidad recauda muchísimo dinero, ¿ya? Y va, eso. Entonces, y es así, por lo tanto, ¿cómo puede recaudar? Ahora, ¿para qué le sirve este impuesto? Para poder invertirlo en bienes y servicios que puedan servir también para la misma, como para la misma familia. Ahora, las familias cuando entran a trabajar al gobierno, evidentemente pasa lo mismo que en una empresa. Si yo tengo mayor nivel de estudio o manejo ciertos saberes que no son socialmente compartidos, va a ser mayor mis posibilidades de acceder a un sueldo mayor, ¿ya? Eso. Ahora, ojo que el gobierno, a diferencia de las empresas, no tiene los mismos estímulos que las empresas para producir. Las empresas producen en función de las necesidades que tiene la población y esas necesidades son súper divergentes. Y recuerden que hay un montón como de indicadores que vimos el semestre pasado para que se dé la competencia, ¿ya? Y recuerden que además las empresas se fijan muchísimo en temas de precio, ¿ya? Eh, Siendo como oferentes. Mientras que el Estado, como tiene otra finalidad, que es el bien común, en realidad a la hora de ofrecer bienes y servicios, pensémoslo como un hospital, un colegio, por ejemplo, otorgar ahora el subsidio de la clase media de los 500.000 pesos, son otros incentivos para poder entregarle eso a las familias, ¿ya? Eh, o del crédito que le quiere dar a la clase media, porque está en función del bien común. Por lo tanto, eh, quizás no va a ser el mejor, por ejemplo, los mejores computadores, pero se va a preocupar que cada niño tenga un computador, porque ese es el elemento como principal, mientras que las empresas van a competir por entregar como, no sé, un computador que sirva para la mayor cantidad de videojuegos, otro que te sirva como para, no sé, eh, llevarlo de viaje, que sea liviano, que te permita incluso, no sé si te toca una lluvia, resista, o computadores que resistan muchísimas horas prendidos, etcétera. El gobierno en realidad, frente a ese bien que puede como entregarle a la gente, no va a estar interesado en la competencia, porque son otras como los propósitos o los incentivos que tiene un gobierno. Entonces, hasta acá, ¿tienen alguna duda, chiquillos, chiquillas? ¿Con esta segunda relación hay alguna duda? Ya. Entonces, sigamos con la tercera relación. Y es la relación que se establece entre las empresas y el gobierno. Aquí se da algo muy parecido a lo que pasa con las familias, ¿ya? Las empresas pagan un impuesto al gobierno, eh, que pueden ser lo mismo, por ejemplo, las empresas también compran, por ejemplo, otros bienes y pagan por esos otros bienes, o también pagan por las utilidades que reciben. Muchas empresas, bueno, ustedes lo deben saber, o sea, pagan aquí impuestos en Chile para con respecto, no sé, pues, a daños medioambientales o a ciertos como elementos, y muchas se evaden impuestos, eh, llevando adelante políticas que puedan como beneficiar al medio ambiente o que como que hablen de huellas de carbono cero y cosas así, o que apoyen a fundaciones, eh, como ese, por ejemplo, dona 10 pesos para la fundación tanto, bueno, eso es como una ventaja que tiene la empresa de poder ayudar de alguna manera que sus utilidades puedan ir a beneficio social, evadiendo, o sea, no evadiendo, porque no es una evasión, eh, sino que los reemplazan por los impuestos que le pueden pagar al Estado, ¿ya? Entonces, bueno, por una parte entonces las empresas pagan impuestos al gobierno y el gobierno de esa manera recauda mucho dinero también, y el gobierno lo que hace con las empresas es pagarle por los bienes y servicios que ofrecen, ¿ya? Por ejemplo, si el gobierno quiere implementar para todos los profesores de Chile, eh, o no, por ejemplo, la PSU, el gobierno necesita un mecanismo de selección para
para que los estudiantes pasen a la universidad, bueno, contrata en este caso a la Universidad de Chile para que le haga la PSU. O el CIMSE, necesita saber cómo está el nivel de los estudiantes en Chile, le paga una empresa que hace el CIMSE, ¿ya? Eso es lo más claro. O, por ejemplo, hay empresas, si le quiere dar alimento a los niños a través de la JUNAEP, bueno, contratan a una empresa que provee de alimentos y listo. Necesita libros para todos los estudiantes de Chile, bueno, contrata a Santillana y reparte libros para todos, ¿ya? Y Santillana, a su vez, ¿cómo le devuelve dinero al gobierno? A través del pago de impuestos, ¿ya? Eso. Entonces, aquí lo importante, antes de pasar como ya al circuito completo, es que el gobierno, en el fondo, lo que hace es poner las reglas del juego, ¿ya? El gobierno lo que hace es poner normas, que nosotros lo vimos bien cuando investigamos sobre los delitos de colusión, porque el gobierno aquí, bueno, con los delitos de colusión nos quedó claro que las normas que pone aquí el gobierno chileno son bastante laxas, ¿ya? Y son insuficientes como para poder, por ejemplo, detener ciertos delitos económicos. Pero aún así son los que ponen las reglas del juego, ya marcan la cancha. Y ¿quiénes son los encargados, por ejemplo, de hacer eso? Bueno, el Congreso o el Poder Legislativo, quien en definitiva lo que hace es define las normas, ¿ya? A través de nuestra constitución política y de la serie de reglamentos que desprenden de ella, ¿ya? Por lo tanto, es como misión de los senadores y diputados desarrollar leyes que puedan como regular de mejor manera toda la dinámica económica que se esté dando. Por otro lado, lo que hace, por ejemplo, el Poder Ejecutivo es velar de que, por ejemplo, esas leyes no estén en contradicción con nuestra Constitución, que es algo que hemos venido viendo en el último tiempo, en la actualidad aquí en Chile, donde, por ejemplo, eh, el Congreso quiso llevar adelante proyectos de ley que impulsaran, por ejemplo, el que la gente por cierta cantidad de tiempo en este contexto de pandemia, no tuviese que pagar por los servicios básicos, luz, agua, gas, creo, y no me acuerdo cuál otro, ¿ya? Y el gobierno, el presidente Piñera, junto con el Tribunal Constitucional, ¿a qué se dedica? A velar de que, por ejemplo, esas leyes que estaban siendo promulgadas, o sea, estaban siendo elaboradas por el Congreso, eran inconstitucionales, porque la Constitución, eso pasaba a llevar como ciertos derechos fundamentales a las empresas. Entonces eso, o por ejemplo el 10%, ¿ya? Es una... Ahí como que está muy claro el cómo el Estado, es como el gobierno pone las reglas del juego para que se maneje la economía. El Congreso, la Cámara de Diputados, lleva adelante el proyecto de retiro del 10% de las pensiones por parte de los contribuyentes. Es aprobado. El presidente Piñera estuvo muy atento frente a lo que estaba sucediendo, con opciones incluso de veto, de poder decir, oye, esto puede mejorarse de tal manera o esto no se puede desarrollar porque es inconstitucional. Y sin embargo, bueno, estuvo como muy pendiente y finalmente se aprueba. Y hay un cambio en las reglas del juego que antes no existían, ¿ya? Porque nunca antes en nuestra historia, reciente al menos, desde que tenemos la AFP, se había dado que que las personas que estaban ahorrando para sus pensiones pudiesen sacarlo, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, ahí es donde queda clarísimo el que es el gobierno quien establece estas reglas del juego y de alguna manera las puede modificar. Eh, bueno, y en eso tienen que estar súper atentos también como el gobierno, tiene que estar súper atentos los ministros también, el ministro, bueno, ustedes vieron seguramente en las noticias que fue el ministro Briones, el ministro Blumen en su momento, ¿cómo se llama? El ministro como secretario general de la República, creo que, ministro del Interior, etcétera, todos como muy pendientes de la discusión. Y no sé si se habrán dado cuenta en las noticias que, por ejemplo, la alcaldesa de Antofagasta hoy día fue suspendida de sus funciones como alcaldesa porque la están investigando por delitos económicos. Y ahí entra, por ejemplo, el Poder Judicial, ¿ya? O Sandón también está siendo, el senador Sandón también está siendo investigado por ese tema. Y así hemos tenido, más que averiguaron sobre delitos económicos que son investigados por tribunales y que son tribunales que fueron llevados adelante por tribunales comunes, como también por el Tribunal Económico, el Tribunal Económico y la Fiscalía Nacional Económica. Eso.
¿Tienen alguna duda hasta acá sobre la relación entre empresas y gobiernos, chiquillos, chiquillas? Chiquillos, chiquillas, ¿tienen alguna duda? No, profe. Entonces, continuamos. Eh, entonces, si nos vamos al circuito completo, vamos a tener este diagrama que yo elaboré con mucho esmero para ustedes, ¿ya? Donde podemos separar los pagos entre ingresos y gastos, ¿ya? Los ingresos va a ser lo que cada agente económico va a recibir de otros y el gasto va a implicar lo que cada agente va a pagarle a otro, ¿ya? Entonces, vamos por partes. Las familias va a tener como ingreso los sueldos. Los sueldos, recuerden que como la familia trabaja para la empresa y trabaja para el gobierno, cada uno le paga por el trabajo realizado. En gastos, la familia va a tener que pagar por los bienes y servicios que le compre a las empresas o al gobierno, pero además un gasto va a ser el impuesto que le tenga que pagar constantemente al gobierno. ¿Ya? Recuerden que nuestro principal pago o impuesto es el 19% del IVA. Por ejemplo, cuando nosotros compramos libros, no solo pagamos, por eso en Chile, bueno, es una de las razones por las cuales los libros son tan caros acá, porque en Chile está el precio como neto del libro, a eso se le suma el 19% de impuesto que es el IVA, y a eso se le suma, si no me equivoco, es el 7% de impuesto al libro, ¿ya? Por lo tanto, es sobre un 20% el impuesto que se le aplica a los libros aquí en Chile. Mientras que en otros países del mundo el impuesto al libro es cero o muy bajo, ¿ya? Entonces, y eso, esa recaudación, bueno, todo va directamente al Estado, ¿ya? Los impuestos, eso es súper importante, chiquillos, los impuestos siempre son pagos que se le hace al gobierno, ¿ya? A ningún otro agente económico más. Luego tenemos las empresas, que por ingreso van a ser las ventas que pueda dar a las familias y al gobierno. Recuerden que ambas le compran a estas empresas, por lo tanto sus ingresos van a constituir las ventas que puedan tener. Mientras que sus gastos van a ser los sueldos que les paguen a las familias y los impuestos que les va a pagar al Estado. Y finalmente, el Estado o el gobierno va a tener como ingreso los impuestos que recaude de las empresas y las familias y los gastos van a estar dados por los sueldos que le paga a las familias y las compras que haga a las empresas. ¿Ya? Eso es súper, súper importante. Entonces, es allí cuando tenemos o alcanzamos este flujo económico, este flujo circular que pareciera ser perfecto porque es totalmente equilibrado. De hecho, una de las primeras conclusiones que uno puede como sacar es que si yo solo, como que si yo solo considero que, por ejemplo, cada gente solo tiene ingresos para financiar sus gastos y, eh, y solo utiliza esos ingresos para poder pagar todos sus gastos, en el fondo los ingresos van a ser iguales a los gastos, ¿ya? De alguna manera, porque en el fondo se supone que nosotros no podemos usar aquello que no tenemos. Por eso después se va a complejizar este esquema y es importante que ahora lo entendamos así muy simple, porque después va a entrar otras dinámicas económicas a complejizar mucho esto. Por ejemplo, el ahorro. El ahorro que van a poder hacer las familias y que va a ser un dinero que van a poder destinar para cuando haya una situación en que sea necesario hacerlo. Y después nos vamos a dar cuenta también con esta idea del mercado financiero, con el crédito, que es finalmente cuando usamos lo que no tenemos, ¿ya? Porque el crédito es un préstamo, ¿ya? Y ahí va a venir a tensionar y ahí se nos desarma un poco esta armonía que hay entre que todo, por ejemplo, todo lo que todo mi ingreso, yo lo voy a utilizar en mi gasto. Y por lo tanto, en este esquema, el ingreso es igual al gasto, ¿ya? Eh, y esto además también lo que permite es llevar adelante
por ejemplo, todo lo que se produce, es decir, todas las ventas que existen dentro de un país en un periodo determinado, vamos a llamarle producto, que en el fondo va a ser la suma de la venta de bienes y servicios finales por parte de las empresas a las familias, la venta de las que hacen las empresas al gobierno, más las ventas o los servicios que en el fondo entrega el Estado al gobierno, todo eso va a constituir un producto. Y el producto es súper, 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 súper importante porque hay algo llamado PIB, que es el Producto Interno Bruto. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros queremos medir cuánta producción se ha llevado adelante dentro de Chile en un periodo determinado, es lo que nosotros vamos a llamar Producto Interno Bruto, que se reduce como PIB, que es entonces el que nosotros vamos a usar, es la producción dentro de un país. El PIB es un indicador importantísimo para hablar de macroeconomía, porque a través del PIB es como las economías mundiales se comparan. Y eso lo vamos a ver también un poquito más adelante cuando integremos al mercado, o sea, a la gente, al mercado externo de alguna manera, cuando los integremos, vamos a empezar a hablar de PIB y ahí vamos a empezar a complejizar eso porque, y ahí hay harta historia. Ahí, para hablar de PIB, el PIB no es un indicador como, porque aquí pareciera que es pura matemática, es puro sumar nomás, pero esto no solo tiene que ver con los balances que uno puede hacer entre suma y resta de ingresos y gastos. Como que esto va un poco más allá y tiene que ver también con situaciones sociales y políticas de un país y de una región. El PIB de los países latinoamericanos nunca va a ser el mismo que el PIB de los países europeos. O el PIB de los países europeos nunca va a ser el mismo de los países africanos porque hay condiciones históricas, hay condiciones políticas, sociales que los hacen totalmente diferentes y además culturales. ¿Ya? Hay cosas que son radicalmente distintas y que por eso eh, eh, vamos a tener producción distinta, pero lo violento de todo esto es que el PIB va a funcionar como indicador para medir qué tan desarrollada va a ser una economía con respecto a otra. ¿Ya? Y eso da una imagen y crea una realidad, y eso como, por eso la economía es una ciencia social, porque el PIB, esto que yo les estoy mostrando ahora, que es el producto que obtiene un país dentro, en un periodo determinado, es el que nos va a instalar a nosotros como idea de que si nuestro PIB es mayor, vamos a estar mejor. Y es una idea de realidad el que se nos instala y que por lo tanto siempre nosotros vamos a tratar de estar a los estándares europeos. Pero eso no es la única verdad, es una que hemos compartido por mucho tiempo, pero hay otras formas también de vivir y de relacionarnos con la economía. ¿Ya? Entonces, es súper como delicado hablar de esto porque son los indicadores que están en todas las portadas de los diarios, con los que se basan todos los gobiernos, con los que se hacen políticas públicas, con los que se relacionan entre países, pero no son casuales y son además conceptos que los imponen de alguna manera las grandes potencias económicas. ¿Ya? Entonces, eso como que quiero dejar instalada como idea, que obviamente lo vamos a profundizar cuando abordemos como, a los extranjeros, como a las empresas extranjeras y todo ello, a los otros países dentro de nuestro circuito económico. Bueno, y también tenemos el concepto del ingreso. Recuerden que bueno, está el producto que es finalmente como lo que yo genero durante un año y también están los ingresos, es decir, cuánto recibo, que van a estar dados por los sueldos que pagan las empresas a las familias eh, y los sueldos pagados por el gobierno a la familia y también los impuestos que pagan la familia y las empresas al Estado, ¿ya? Y todo eso va a constituir el ingreso. Y el ingreso también va a ser indicador de bienestar y de crecimiento y de desarrollo. ¿Ya? Pero como les digo, esto, lo entretenido de alguna manera, es que después va a poder ser tensionado y lo vamos a poder ir abordando mejor, como al integrándole elementos políticos, económicos, históricos también, culturales, etcétera. Chiquillos, ¿les queda alguna duda?
Chiquillos, chiquillas. Ya, entonces vamos a pasar a la actividad. Lo que ustedes van a tener que hacer ahora es, acá les voy a proyectar la actividad para que la hagan. Es corta, así que alcanzan de más a hacerlo ahora. Ya, chiquillos, van a tener esta tabla, que es una tabla que tiene por un lado diferentes como situaciones económicas y acá van a tener unas columnas donde van a estar los diferentes como agentes económicos, pero en función de su ingreso o su gasto. Lo que ustedes tienen que hacer es marcar con una X si, por ejemplo, la construcción de un hospital público, ¿a qué corresponde? ¿Corresponde a un ingreso familiar, a un gasto familiar, a un ingreso de la empresa, a un gasto de la empresa, a un ingreso del país o un gasto del país? Ahí van a tener que determinar. Si, por ejemplo, para ustedes es un gasto del país, evidentemente porque es una inversión que hace, porque es un hospital público, pero también es un ingreso, puede ser a la vez un ingreso y un gasto para la empresa, porque un gasto o podría ser como, sí, es un gasto para la empresa en la medida de que el Estado, por ejemplo, contrata a la empresa para que haga el hospital público, entonces va a invertir la empresa para hacer el hospital, pero también es un ingreso porque va a recibir el pago por parte del Estado, ¿ya? Entonces podría constituir como esas tres cosas. Por ejemplo, o ustedes podrían decir, no, en realidad solamente va a ser un gasto para el país, pero un ingreso para la empresa. Un gasto para el país porque el Estado va a contratar una empresa para hacer el hospital público. Y la empresa va a recibir, por lo tanto, una ganancia por haber hecho ese hospital. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer para esta serie de situaciones. Y la segunda parte de la actividad es que ustedes tienen que realizarme el diagrama. Y aquí lo importante es llevar adelante el diagrama entre familias, empresas y gobierno, pero con ejemplos concretos, ¿ya? Entonces necesito que hagan, ya sea en el computador o bien lo pueden hacer a mano y le sacan una foto, pero hacen el diagrama que yo ya les mostré, pero con ejemplos concretos, donde integrando a estos tres agentes económicos. La idea es que exprese un proceso circular que muestre ideas y conceptos claves, ya, por ejemplo, hablar de pagos, de ingresos, etcétera, simbología, ya, usar flechas, colores, y lo más importante, ejemplos concretos como de ese flujo económico, ¿ya? Por ejemplo, yo ya les dije que para impuestos hablen del IVA, ¿ya? Entonces, ahí pueden ir como mencionando. ¿Tienen alguna duda sobre la actividad, chiquillos, chiquillas? Chiquillos, chiquillas, ¿alguna pregunta sobre la actividad? No, profe. ¿No? Y además del Nico y el Sebastián, Alexia, Fernanda, Francisca, Francisco y Sebastián. Ya, el Benja pide el diagrama, ya, lo voy a dejar proyectado para que lo tengan. De todas maneras, lo subí a Classroom en el Power, así que ahí lo van a tener. Pero es este Benja, mira. Ah, acá está. Este es. Entonces, lo más importante, bueno, aquí faltan elementos, ojo. Este puede ser mucho más completo este diagrama. Este no es el diagrama perfecto, porque aquí falta integrar, por ejemplo, eh, mercado de producción y mercado de venta, si no me equivoco. ¿Ya? Eran conceptos que salían en la definición anterior que vimos la clase pasada, así que vimos ayer. Así que aquí faltan. Este no es un diagrama completo, pero más o menos debería verse así. Ya, chiquillos, entonces vamos a dar hasta la 1, entre 1 a 1:05 para revisar la actividad. Cualquier cosa, recuerden que me preguntan y eso, ahora nos muteamos y yo paso la lista y ustedes avanzan en su trabajo.